bienvenidos al podcast Estado Civil Motero. Si has llegado hasta aquí, es porque te gustan las motos. Y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias. Así que, sin más dilación, arrancamos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, Vampi? ¿Cómo estamos? Ya era hora, ¿no? La gente no lo va a ver, pero yo me estoy frotando las manos porque llevo mucho tiempo queriéndote lanzar el micrófono, macho. Ha tenido que pasar una pandemia, una epidemia y que tus vecinos se pongan en contra tuya para que por fin te pongas delante de un micrófono. Anda ya, macho. Pues mira, al final se alinean los astros y sinceramente tenía muchísimas ganas de venir a los micrófonos de Estado Civil Motero, de poder charlar un ratito contigo, hablar de motos, desconectar, y quizá estoy en una época de mi vida en la que tenía que ser ahora, Vampi. Pero hay una cosa que los oyentes no saben, y es que en primer lugar tú eres Suso Corrales. Yo te conozco, luego te contaré por qué te conozco o cómo te conocí. Pero habría diferentes formas de escuchar este podcast, porque normalmente este podcast empieza preguntándote dónde te encuentras, qué motos has tenido, etcétera. Pero hay varias formas de enfocar este podcast. Y yo creo que a mí me gustaría que tú me contaras cómo empezaste en esto de las motos, en esto de los coches o en esto del podcast, porque tú eres podcaster. Bueno, yo creo que el término podcaster se me queda un poco grande. A mí lo que me gusta es contar historias. A mí me gusta llevar a la gente que es un poquito más tímida quizá, pues mis experiencias, cómo vivo yo el mundo del motor en general. Y como bien has dicho, pues yo combino o intento combinar mi pasión por las motos, que es más antigua que la pasión por los coches, pero en general el mundo del motor. Y estarás conmigo en que hay cierta animadversión entre estos dos mundos. Parece que no son compatibles. Yo llevo mucho tiempo luchando contra eso y es absolutamente complementario. Para unos somos enlatados, para otros son moteros. Ambos mundos parece que no pueden convivir y mi cruzada personal es hacer que eso sea más o menos real y factible. Y créeme que se puede. Y por eso creaste un podcast que se llama Manillar y Volante. un nombre, la verdad, que de lo más apropiado. ¿Por qué elegiste el nombre de Manillar y Volante, tío? Pues mira, Manillar y Volante es un concepto muy sencillo que aúna esas dos pasiones que comentábamos. Y es que hay muchísimos fines de semana que no sé lo que elegir. Y va un poco en función del estado del ánimo. ¿Qué quieres estar detrás de qué? ¿Detrás del manillar o detrás del volante? Apuesto y afirmo en que cada ratito, que cada emoción, en cada día te apetece una cosa. Yo, un poco por la situación personal de la que vengo, pues bueno, he sido muy dado a salir a rodar por la noche. Una vez que los niños se acostaban, ahí siempre elijo volante. La tranquilidad de salir a rodar por Madrid sin tráfico. Estamos hablando de salir a rodar a partir de las 12, la 1 de la mañana. Salir a rodar, ¿vale? Eso significa pues llegar a las 3, las 4 de la mañana con bastante descarga emocional, vamos a decir así, y volver a enfrentar la rutina y el día a día, pues con la terapia que cada uno necesita. Para esos casos es más seguro y para mí más recomendable pues salir a rodar en coche, ¿vale? Y luego el fin de semana, pues sí, obviamente, más social, salida más de que te pueda dar el sol en la cara, hacer una rutita pues con amigos, ahí sí prefiero el manillar. Pero cada estado de ánimo tiene su elección. Por eso apuesto por los dos. Me mola la parte en la que conducir de noche implica tener otra forma de ver tu coche desde el interior
con la iluminación que tiene, el color de la radio, la emisora, etcétera, el no tener tráfico, el ver la noche de otra manera cuando está lloviendo, por ejemplo. ¿Qué coche elegirías tú o qué coche con el que te sientes tú más cómodo de los que has tenido o tienes? Pues mira, pasa un poco lo mismo, y es que cada coche te aporta una emoción, cada coche te aporta una sensación. Va incluso con la edad. Yo en mi crisis de los 40 me compré un Porsche Boxster, un 986, biplaza, descapotable, plena crisis de los 40. Tengo 42, yo creo que he vivido siempre en crisis, Pampi, ¿vale? Pero esa época la recuerdo como con más disfrute. Sin embargo, ahora voy en un Mercedes clásico, que ya tiene sus 26 años. Ahora mismo tengo un Mercedes, un CLK 230 compresor, que es vamos a decir, una berlina coupé con 3 puertas, una berlina deportiva de finales del siglo pasado, finales de los 90. Oye, yo te veía más con un 190 Cosworth, tío. Claro, yo también me veo así, pero la Caixa no opina lo mismo. Tenemos ligeras discrepancias. Yo me veo con un 190 Evolution 2. Pero bueno, todo llegará. ¿Sabes qué? Que al final la vida va y viene, la pasta va y viene, y a veces con más, a veces con menos. He tenido un Ibiza Cupra que me ha encantado y que era súper baratito y me daba todo lo que buscaba. Ibiza Cupra de los primeros, supongo, ¿no? Primera generación, sí, señor. Qué guapo, tío. Llanta 16, multirradio. La época en la que lo normal sería una llanta 13. O sea, ese coche ya era una bomba. Pues mira, era el motor ABF, que esto era un 2 litros, 16 válvulas, con 150 caballos, un peso muy contenido, una caja de cambio muy cortita y en fin, que muy disfrutón, muy ratonero para salir a tramos de montaña, para darte una alegría siempre dentro de los márgenes de seguridad. Y luego cuando quería desfogar, pues he entrado bastante en circuito, en el Jarama, que lo tengo trillado, la verdad. Curioso. Así que para correr al circuito y para pensar y para desfogarte y para encontrarte a ti mismo, pues una carretera, sacar el codo por la ventanilla, por la M50 y rodar para encontrarte a ti mismo y buscar algunas respuestas. ¿Sabes por qué te veía antes con el 190 Cosworth, el Evolution 2? Porque a mí también me encanta, y entre otras cosas porque la película Taxi Express hizo mucho daño. ¡Qué maravilla! Buenísimas escenas, ¿eh? Hostia, ya te digo. Sí. Por aquel entonces, cuando tú más o menos... Bueno, tu Ibiza más o menos calculo que sería del 96-98, calculo. 98, sí, señor. Porque yo tenía un Seat Córdoba del 98. Porque no pude llegar o sea, no llegué al nivel del SX, que eran 1600, eran 2 puertas. Entonces me tuve que conformar con un triste 1400 de 5 puertas. El cual era rojo, precioso. En el concesionario estaba uno rojo y uno amarillo. Evidentemente podía elegir o el rojo o el amarillo. El amarillo me encanta, es un color que tú sabes que me encanta porque mi moto de hecho es amarilla. Pero yo pensé, cuando le pregunté al del concesionario, ¿cuántos Córdobas han vendido amarilla? Dice, ninguno, este es el único que está aquí. Digo, sí, me compro yo este. Y a las 3 de la mañana me ven en un descampado donde se supone que está todo el mundo allí fornicando, como quien dice, y el único que puedo ser soy yo. Si a mí me ven haciendo un trompo en la rotonda de no sé qué, está claro que voy a ser yo. Y todo el mundo me va a señalar, porque tú estuviste a tal hora, a tal sitio. Y dije, ya, el rojo, que es más fácil de llevar. Y al final lo que hice fue todo lo contrario, tunearlo. Le puse speedline blanca, lo agaché, calandra completa, en fin. A ver, por un lado tendrías la exclusividad del amarillo, pero por otro lado te trincan fijo, Vampi. Vamos, eso es seguro. Un Córdoba amarillo llama la atención siempre. A día de hoy ese coche seguirá rodando por ahí, ¿a que sí? Hasta hace muy poquito estaba rodando todavía. Era un coche bastante fiable. Pero claro, a nivel tieso, pues lo compré sin direcciones asistidas, sin ABS, sin airbag. Y lo único que tenía es que lo podéis sacar el elevalunas eléctrico, que lo montaron después, porque no venía con el elevalunas eléctrico. Fue una instalación que le montaron después. Y el cierre centralizado, que el cierre centralizado tampoco era el original. Lo montaron después porque eran los típicos motores eléctricos que pegaban el disparo hacia el
el pulsador que tú tenías para abrir y cerrar el centralizado en aquel entonces, cuando originalmente los que venían eran por aire, creo recordar, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Correcto, era un sistema neumático por depresión. Llevaba un pulmón de vacío en el maletero y una serie de tubitos que hacían el vacío y que aportaban un sonido característico cuando subías y bajabas el cierre. Correcto, amigo mío, correcto. Ves tú cómo me gusta hablar con gente que sabe del tema. Y a este coche lo bueno que tenía era que era fácil de solucionarle los problemas que podía tener con el motorcillo, que de hecho se regulaba con una pletina que tenía dentro, porque era muy fácil, muy fácil. Con este coche yo aprendí bastante electricidad. Ojo, que yo empecé ya con un Volkswagen Polo Classic, luego te pasaré alguna foto yo que tengo de ahí, también tuneado. Un CL, modelo CL, o sea, ya era el tope de gama que tenía reloj, mechero, etcétera, en una época en la que eran todos extras. Y con este aprendí yo bastante electricidad y mecánica porque este fue heredado de mi padre de mecánica y electricidad nulo, lo llevaba al taller, que le hicieran lo que le tuvieran que hacer y demás. Entonces, tenía varios males endémicos, como que la sujeción de los faros que eran redondos se pudrían con el sol y lo agarraba con bridas. Luego resultó que yo encontré, bueno, me llevaba también con el de autorrepuestos originales, que ya éramos hasta colegas, ¿sabes? Y bueno, piezas de repuesto que se iban desgastando y le van arreglando y demás. Luego pasé al Córdoba pensando de que iba a gastar menos y demás, y resultó de que el Córdoba gastaba prácticamente lo mismo que el Polo. El Polo era un 1300, súper ágil, pesaba muy poquito. Además, este coche tenía una dirección que si girabas un poco a la derecha, se iba mucho a la derecha. Si girabas un poco a la izquierda, se iba siempre a la izquierda. O sea, te mantenía siempre en alerta con la dirección. Y el Córdoba, pues fue el único coche que he comprado nuevo, que yo he elegido nuevo, y que pagué a plazos hasta que terminé de pagarlo. Y este ya pasó por bastantes cosas, equipos de música, tuning, compré 2 asientos traseros, 2 del respaldo y le puse 2 subwoofers de 13 pulgadas. Ya te digo, macarra total. Era un poco la dinámica que teníamos todos en esa época. Si te das cuenta, todos estos coches han durado aproximadamente en circulación pues entre 15 y 25 años, vamos a decir, ¿vale? Hoy día, y dices, oye, no tenía dirección asistida, no tenía aire acondicionado. Bueno, pues todo eso eran elementos que no iban a fallar el día de mañana. Hoy día, con la cantidad, y sin entrar en la polémica de coche nuevo, coche clásico y tal, hoy día, pues con la cantidad de electrónica, con la cantidad de unidades, con la cantidad de, pues eso, de cacharros periféricos que van aparte de lo que es un motor y una caja de cambios, pues dime tú, ¿qué coche dentro de 25 años va a estar igual de digno que estaba tu Córdoba en orden de marcha? Por desgracia no. Y de hecho, bueno, luego pasé del Córdoba al León, al Seat León del 2003, comprado en 2004, 15.000 kilómetros, 15.000 euros, no se me olvidará en la vida. 15.000 kilómetros tenía y con 15.000 euros me lo traje a casa. Ese aún sigue estando en casa. De hecho, si tuviera que deshacerme del otro coche que tengo yo, que he comprado recientemente también de segunda mano, me desharía del nuevo, porque evidentemente tiene mayor valor residual, que no es nuevo tampoco. Y me quedaré siempre con el viejo, con el Seat León, porque es un coche que sigue teniendo un valor residual, está cotizado, es un motor irrompible, tiene hecho una pequeña repro y estoy súper contento con él. Además se la ha hecho, bueno, evidentemente tú ya más o menos entiendes que soy bastante pijotero, ¿no? Pues ya se la ha hecho pues turbo, válvula GR, limpieza de las tuberas de admisión, ya la tocaba discos, también se le han cambiado los discos. Y un problema muy grave que he tenido con el aire acondicionado, que me ha costado 1.200 euros. No del tirón, sino que, para que te hagas una idea, se le va el vaporizador que está dentro del salpicadero, con lo cual hay que desmontar el salpicadero. Ya ahí tienes tus 900 euros. Al poner el vaporizador y meterle carga, se le ha ido la carga por otro lado, que resulta de que no era por ese lado y resultó de que era el compresor. Pero el compresor le ha tenido mareado a los chicos del taller durante un mes, porque el compresor solamente perdía aire cuando se paraba el coche en una posición del compresor.
compresor de polvo, para que nos hagamos una idea, es un cigüeñal con sus retenes y un pistón que va subiendo, o dos pistones que van subiendo y bajando. Pues el retén en una posición perdía toda la presión. Pero ellos lo han tenido de día, de noche, en frío, en calor, y nunca les perdía. Y a mí me perdía. Pues es de esos fallos que te vuelven loco en taller. Es que te vuelve loco, de verdad. Porque si tú llevas al taller algo que está roto, que está partido, que oye, pues se me han gastado los frenos, o se me ha roto el compresor del aire acondicionado, no comprime, no hay presión en el circuito, está roto siempre. Pero ese tipo de fallitos, que falla solo en una posición, que falla cuando lo hacen frío, que solo en una hora concreta del día, de verdad que eso a los talleres... Es una locura. No, es una locura. Me llama la atención una cosa, Vampi. En tu historial de coches que hemos estado repasando, hemos hablado de un Polo Coupé, hemos hablado perdón, un GT, un CL, perdón. Un CL Classic. Un CL Classic. Hemos hablado de una Arosa, hemos hablado de un León, hemos hablado de un Golf. Eres bastante fiel al grupo Volkswagen. Sí. Jo, que no te he contado dos Peugeot, un 205 y un 306 que pasaron por mis manos. Y los dos han durado tan poco que he dicho, me vuelvo Volkswagen, me vuelvo el grupo BAG. Soy fiel al grupo BAG. Porque evidentemente, ojo, me vengo a referir en coches que yo haya conocido. En los nuevos no sé tanto como para fiarme. Es que el problema es que me gustan los cacharros viejos. No me fío de los vehículos nuevos. Yo, por suerte, por desgracia, me dejo maquinaria, entonces me encuentro con vehículos con AdBlue, que dan muchísimos problemas, con aligeramos de peso en ciertas partes donde resulta de que luego son males endémicos que tienen, bisagras, materiales, y dices, coño, estamos baratando costes. Parece, te compras una máquina que vale un pastizal, que antes era todo hierro, que había que cerrar las puertas a empujones, y ahora se cierran solas casi prácticamente, y todo es delicado, regeneraciones, etcétera. Y parece que es plástico chinorre y parece que se va a estropear. Pues fíjate, volvemos un poco a lo que hemos dicho antes. Esa época en la que las marcas competían entre ellos para ver quién la tenía más grande, para ver quién era más fiable. Mercedes, Audi, BMW, esas marcas que se daban directamente de hostias en el departamento de calidad para ver qué salpicadero era el que crujía menos, qué puerta sonaba más a puerta. Esa esencia, ese foco, hoy día, por desgracia, no existe. El mercado va orientado a una productividad, a unos costes, a sacar unos números y a unos accionistas y a tener contentos a los accionistas a base de rentabilizar sus negocios. Y antes esto pues era distinto. Entonces yo, al igual que tú, me quedo en esa época. Me quedo en la época en la que las motos y los coches se hacían para durar. Dice, no, es que no te puedes comprar Dices eso porque no te puedes comprar un coche nuevo o no puedes comprarte una moto nueva. Estoy seguro que si sumamos los cacharros que hay en el garaje, te puedes comprar algo nuevo. Es un tema de concepto. Me gusta esa época de la automoción y no sé, a lo largo de la vida pues siempre he preferido coches ya con ciertos añitos, con mucha fama de tener fiabilidad, mucho más que la innovación de los gadgets, de las pantallas y de los sistemas de infotenimiento que aportan otro tipo de cosas, no lo voy a criticar, pero no es lo que yo busco. Yo busco sensaciones, busco fiabilidad, busco disfrutar haciendo yo el mantenimiento. No necesitar un ordenador para decirle te he cambiado la batería. ¿Vale? Es meter un poco la mano hasta el higadillo y en fin, y disfrutar en el proceso. Porque es verdad que en la parte mecánica yo también disfruto bastante. Tanto rodando como limpiando, como haciendo mantenimiento. No sé, es un poco la manera en la que tengo yo de vivir esto. Qué cabrón, cómo me has dado donde va a doler con la batería, ¿eh? Nada, eso ha venido al hilo. Es un ejemplo que yo te pongo, que casualmente tú estás viviendo algo parecido. Pero bueno, lo hablábamos hace un ratito. Sí, antes fuera de micro te he comentado que también pasó por mis manos un León del 2008. Y claro, eso fue precisamente porque pasaron por mis manos para el trabajo dos Peugeot, un 205 y luego un 306, los cuales yo los mimaba muchísimo, les tenía mucho cariño, los trataba muy bien, pero de hecho los dos tuvieron problemas de bomba inyectora.
Y bueno, el primero lo vendí por lo mismo que me costó, después de arreglarlo precisamente por lo mismo que me costó, o sea que a coste cero, también lo disfruté bastante tiempo y pensé en cambiar por un 306, que por aquel entonces los taxistas tenían el motor del 306, era el 1900 HDI, que tenían los Peugeot 306, los 406, las Berlingo, etcétera, 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 y el motor súper fiable. Pero esos coches fallan mucho de plásticos malos y luego de electricidad. De hecho, tenían sensores pirotécnicos en los asientos y le fallaban mucho, por ejemplo, las clemas. Eso era tan sencillo como echarle un poquito de CR16 y funcionaba. O sea, que yo tuve que hacerle muchísimas cositas que su anterior dueño, que no tenía ni puñetera idea, pues no se la hizo. Luego, plásticos que crujían, que se iban. Y luego, curiosamente, la dirección de ese coche, no entendía yo por qué ese coche se le iba en las curvas. Tenía un sistema de suspensión totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado del Grupo PAC. Al final, pues volví y me compré otro Seat León. El modelo siguiente, el modelo fase 2, por así decirlo, ¿no? Comparado con el mío, yo decía, claro, es que fue precisamente la crisis del 2007-2008, cuando ya se fabricaron este modelo. Entonces, el mío se dejó de fabricar, compartieron, de hecho, garaje, o sea, compartieron un concesionario durante un tiempo y ya luego desapareció. Y tú mirabas uno y mirabas otro y decías tú, la puerta no suena igual, la guantera ya no tiene luz. Tú abres el capó y en el mío pone 1600 en un plástico, en ese ya no lo tiene. El mío le abres el capó y un amortiguador hidráulico te lo mantiene, el otro hay que ponerle la varilla. La rueda, yo tengo 5 ruedas de medida 216, perdón, de 205-16 y esta es lo que tiene atrás es una galleta de juguete. Entonces tú ves que están abaratando plásticos por todos lados y dices tú, esto ya no es lo que era. Y fíjate, si fuera solo, de todos esos ejemplos que has puesto, si fuera solo uno o dos, dices, bueno, pues oye, han cambiado el diseño y tal. Cuando tú tienes la capacidad de analizar uno al lado del otro y decir, oye, es que son los amortiguadores, es que es el detalle de la tapa del motor, es que es esto, es que se ve la jugada clara. O sea que ahí era una época en la que, sobre todo, las calidades de los interiores, los recubrimientos gomosos que pusieron entre el 2005 y el 2009, ese material que cuando era nuevo era gomoso y hacía poquito ruido, y con el tiempo pues le empezaba a salir la lepra y pues de todas las marcas, se empezaban a despellejar y bueno, pues era como verlo desintegrar en tiempo real prácticamente. Suso, aquí tenemos podcast para rato y se supone que este era el podcast de Estado Civil Motero, pero este va siendo el podcast de Suso Corrales en Manillar y Volante, ¿te das cuenta? Bueno, al final, quieras que no, te voy llevando a mi terreno. A ver, si es que el usuario de moto, por lo general, tiene coche. Y el usuario de moto, del perfil que tenemos nosotros, de gente que disfruta en el motor y demás, suele cuidar su coche. Y no le suele dar igual el coche que sea, y no le suele dar igual el hacer o no hacer los mantenimientos. Entonces, al revés no, el que tiene coche puede o no tener moto, pero el que tiene moto normalmente, alguna pincelada como te estoy viendo a ti, también de cochero también tiene. ¿Ves por qué tenía yo ganas de traerte al podcast de Estado Civil Motero? Y que conste de que no quería hablar precisamente de volante, sino de la idea de hablar de manillar, pero hay una parte en la cual yo te tengo que contarte a ti cómo llegué a conocer a Suso Corrales. Y te lo voy a decir en un concepto que lo vas a entender rápidamente. Aceite de carnaúba. Perfecto, me llega al corazón. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo escuché a Suso Corrales fue en un episodio de Mecánica Pod. Sí, señor. Gerardo Molleda. Yo Gerardo soy seguidor. Carlos Castillo. Sí, soy seguidor de Gerardo desde hace muchísimos años. De hecho, yo conocí a Pedro Sánchez del País Vasco gracias a este podcast. Luego pasó, Pedro se desvinculó de la parte cuñado de cuando hacía con Gerardo Mecánica Pop y luego entró Carlos. Y hubo un episodio en el que te llamaron a ti y tú nos contaste, ese episodio la verdad es para ponerle chincheta, cómo hay que lavar un coche. Y era esa parte en la que yo luego me entendí de que también tenías moto y dije, este tío tengo que traérmelo al podcast porque me tiene que contar cómo hay que lavar una moto. Pues fíjate que ese episodio de Mecánica Pod fue el segundo al que fui, porque hice ellos lo llamaron una masterclass de aceites,
que no sé si la has escuchado o no, Sí. pero que también tuvo bastantes reproducciones. Y bueno, yo que soy bastante friki con todo este tema, pues al final me ponen ahí delante de un micrófono, me ponen un tema como puede ser el detailing, el lavado, o los aceites, o la mecánica y tal, y es que eso puede ser eterno. El mundo del detallado, del detailing, pues es un mundo que a mí me vuelve loco. Yo no le había puesto nombre hasta hace poco, ahora lo llaman detailing. Yo siempre he sido el niño que estaba en el pueblo junto al pilón. En mi pueblo se llama pilón, en otro será fuente o tal. Pues yo era el niño que estaba con el cubo y con la bayeta limpiando la bici pues todo el verano. O sea que esto no es algo que sea una moda. Esto a mí me viene desde que era súper pequeño. Me lo han inculcado en casa, el cuidado por las cosas, y creo que eso a lo largo de mi vida pues lo he ido implementando. Pues cuando han ido creciendo los juguetes, lo que se suele decir, ¿no? Que cuando creces, pues crece el tamaño de tus juguetes y el importe de ellos. Y siempre he tenido eso grabado a fuego, de cuidar mucho las cosas, tanto la parte mecánica como la estética. Y como te he dicho antes, disfruto haciéndolo. ¿Cómo lavar una moto de manera correcta? ¿Tú quieres que nos metamos ahí en ese terreno? ¿Tienes tiempo? Pues sí, claro. Pues tira, que yo edito. Venga, pues mira, a ver, para lavar una moto de manera correcta, lo primero que tienes que saber es cuál es el objetivo que quieres conseguir. ¿Tú quieres tener la moto decente para ser un tío aseado y salir con tu grupo de amigos y que tu moto luzca? Pues con un lavadito básico sería suficiente. Si lo que quieres es hacer un reestreno, ya es otro tipo de trabajo completamente distinto. Un reestreno yo lo llamo a cuando me he comprado una moto, o incluso antes de venderla, dejarla espectacular, dejarla lo más parecido a como era cuando era en origen. Y también se puede hacer. Por suerte todo esto, pues no es magia, esto es técnica y es química. La mezcla de la técnica y la química da resultado siempre. Hoy día hay productos pues que son específicos para cada uno de los materiales. Esa es la clave principal, Bambi. Tú en una moto tienes plásticos, tienes gomas, tienes metacrilatos, tienes cristales, tienes tejidos, tienes tu asiento, tienes los tapizados. Cada parte de la moto se trata de una manera diferente. Tú cuando vas a un centro de estos de lavado, le echas, te digo a ti o a cualquiera que nos esté escuchando, le echas €1 y con el mismo jabón le das a la lanza a presión. Bueno, a las motos no les gusta el agua a presión. Vamos a partir de esa premisa, ¿vale? Una moto, pues oye, tiene sus rodamientos, tiene su mecánica, vamos a decir, delicada, y es lo más parecido a un caballo. Un caballo lo que hay que hacer es cepillarlo. Lo que hay que hacer es pasar un ratito agradable con él. No tener prisa. Es decir, hacer un lavado en condiciones de la moto tiene que ser algo que te apetezca. Tiene que ser algo que no hagas con prisa. Y tiene que ser algo que disfrutes tanto en el proceso como en el resultado. Y esto es... Oye, hay gente a la que se lo dices y dices, este tío está tarado. Pues yo disfruto del mundo del motor haciendo esto. La verdad que sí, yo te explico. Había una época en la que yo tenía la moto siempre delante prácticamente, entonces como la tenía delante no tenía nada que hacer, pues mientras que otros estaban viendo el fútbol, pues yo cogía mi cubito y lavaba la moto. Y además de lavar la moto encontraba recovecos donde el agua se quedaba ahí apresionada, que le daba yo con el trapito, que de hecho yo tenía 2 trapos, uno con el que le quitaba la grasa y otro con el que yo le daba el secado. Y ese con el que yo quitaba la grasa, esa semana se quedaba metido en desengrasante para luego limpiar, para que se fuera limpiando, evidentemente. Ya luego descubrí con el paso del tiempo de que, por ejemplo, la grasa de la cadena, la grasa de la llanta se quita muy bien con limpiahornos. Perdón, no con limpiahornos, estoy confundido. Con el abrillantador que se usa para los muebles, que tanto en el Mercadona como cualquier, incluso en el chino lo puedes encontrar. Y la verdad es que se lleva bastante bien la grasilla que está reseca en la moto, que en mi caso, por ejemplo, no es grasa, porque al yo tener el sistema del Scott Oiler, lo que va soltando es aceite, que ese aceite pues se reseca rápidamente con el polvo de la suciedad de andar con ella. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, cuando ha llovido, cuando hago algo de pista, abro más el Scott Oiler, con lo cual suelta más aceite.
pero este aceite se lo lleva bastante bien el típico Pronto que usamos para limpiar los muebles. Luego conocí a un chico que me enseñó un bote, no recuerdo ahora mismo el nombre, tío, sin embargo lo tengo guardado porque es muy difícil de encontrar. Motul tiene precisamente ese mismo bote, que lo que hace es que le da un abrillantado a todo lo que es plástico, sobre todo los negros, y además te repele el agua y la suciedad. Y la verdad es que se nota, parecía que no, pero se nota, ¿eh? Sí, esto es lo que te decía con el tema de la química. Ha evolucionado esto y sigue en constante evolución. Es increíble la cantidad de productos que hay específicos para cada material y bueno, pues aplicados de la manera correcta, pues tienes unos resultados formidables. Fíjate, lo que decías tú de las 2 bayetas, de usar una para la grasa y otra para el secado y demás, con eso ya has hecho más que el 90% de que mucha gente. Vamos a ir un paso más allá. Yo la moto la lavo con 2 cubos, ¿vale? 2 cubos con agua. Un cubo es el que se utiliza con agua limpia y con jabón, y en ese cubo se mete la bayeta y con eso vas frotando la moto, ¿vale? Pues el depósito, el asiento, la cúpula y demás. No más de 2 frotadas, vamos a decirlo así. No vale meterlo una vez y lavarte la moto entera, porque lo que estás haciendo al final es esparcir la suciedad que tiene la moto, puedes provocar microarañazos y bueno, pues ahí entra en juego el segundo cubo. Con un cubo limpias y con otro cubo enjuagas y estás continuamente pasando de uno a otro. Ese es el proceso correcto. Parece una tontería, pero cuando terminas el proceso y ves el cubo en el que has enjuagado y ves los sedimentos, todo eso que está en ese cubo no está en el otro. Y con el otro hubieras estado lavando, extendiendo tierrilla, extendiendo tal. Hay que llegar hasta ese nivel de detalle, Vampi. Te voy a dar totalmente la razón porque te voy a dar un detalle. Imagínate yo, un chavalillo con un Seat Córdoba rojo, un coche al cual el sol lo castiga muchísimo, pues este coche constantemente había que darle cera. A cada 3-4 meses yo le estaba dando cera. Que cera a mano en un coche cuesta tela. De hecho, no se la podía dar en un solo fin de semana. Lo dejaba para un fin de semana o al siguiente por partes, ¿vale? El hecho es que cuando tú vas a darle, por ejemplo, cera al coche, tú tienes que lavar muy bien el coche. Entonces yo lo llevaba a un lavadero, le daba con la manguera a presión o lo metía en el túnel de lavado. Y luego en mi casa le daba con el trapo, este trapo, no me acuerdo cómo se llamaba, tío, que venía en un bote amarillo, que ese trapo atrapaba el agua un mogollón. Bueno, pues ese trapo cuando tú lo lavabas en el cubo, seguía soltando suciedad. O sea que incluso después de haberlo metido en el túnel de lavado y haberle dado pistola, hasta que no le pasas a mano, no te das cuenta de que sigue soltando suciedad. Correcto, eso pasa también con los cristales. O sea, tú cuando metes un coche en el túnel de lavado, te crees que está limpio y seco, pero si le pasas, le haces la prueba del algodón, pues ahí sigue saliendo. Como un lavado a mano no hay nada. Ya te pueden decir que no, porque es el túnel que tiene bayetas, que este no araña, que esto es de microfibra, tal. Olvídate. Lo que araña no es el rodillo, lo que araña es la suciedad que tiene el coche en contacto con el giro del rodillo, ¿vale? Es decir, que la bayeta del rodillo como tal, en los de nylon antiguos, eso sí, eso era una carnicería. O sea, el meter el coche en... No sé si sigue existiendo alguno. Yo hace años que no paso por un túnel de lavado y no se lo recomiendo a nadie. Tampoco voy a decir a todo el mundo que vaya con los 2 cubos. Eso es un nivel ya un poquito más de tara. Pero dentro de lo posible, pues los coches sí, hacerlos con lanzapresión, con su proceso. No sé, pasar un tiempo agradable y el resultado es formidable. El resultado llega solo. Tema de bayeta, ¿qué se utiliza? Pues yo utilizo un guante de lana de oveja merina, ¿vale? Y puede decir, coño, que sí, llega hasta ahí. ¿Por qué se utiliza eso? Porque son guantes que tienen mucha capacidad absorbente de agua. Es un guante que te mueve mucha cantidad de agua. Cuando tú metes la mano en el cubo con un guante de lana, que es de pelo un poquito largo, no es lo mismo que el guante de microfibra, que también está bien. Entre un estropajo o una espuma de colchón viejo y un guante de microfibra, siempre guante de microfibra. Pero el nivel correcto es tu guantecito limpio de lana de oveja merina, ¿vale?
hay que hacer una pequeña inversión ahí para que el resultado sea formidable. Pero todo tiene su explicación, todo tiene su porqué. Y en este caso es eso, que el guante de lana recoge mucha cantidad de agua y lubrica mucho mejor. Luego, el tema del jabón. ¿Qué jabón es el que se utiliza? Pues bueno, dentro de lo que tenemos en los túneles de lavado, pues son jabones que son altamente alcalinos, están preparados para quitar mucha cantidad de suciedad en poco tiempo y pues el nivel de acidez es muy elevado. Entonces, eso con el paso del tiempo afecta a las lacas, afecta a los recubrimientos de las llantas y bueno, digamos que no es lo óptimo, no es lo mejor. Para eso existe pues una gama de jabones con pH neutro, que al final pues lo que hace es mucha cantidad de espuma y con poca alcalinidad. Y eso te da un resultado pues que es un lavado suavecito en el que, no sé, es invertir un poco en que los productos sean acorde a lo que quieres conseguir. Yo personalmente, tanto en la mecánica como en el detailing, en el lavado, me gusta invertir para que el resultado sea bueno, porque ya que hay posibilidad, como es algo que me gusta mucho, invierto mucho más en productos de limpieza para la moto y para el coche que en productos de higiene personal, tío. Sí que es así. O sea, yo no me fijo en la alcalinidad del champú, pero sí del pelo, pero sí me fijo en el de la moto o en el del coche. Eso es así. Al fin y al cabo es como tener una novia top model, con tetas nuevas, y tú evidentemente la quieres lucir con todo su maquillaje, ¿no? Nunca mejor dicho. También hay que resaltar una cosa que tú estás de acuerdo conmigo, seguro. Cuanto más inviertas en una moto en lavarla, es menos esfuerzo que tienes que rentabilizar la siguiente vez que vayas a lavarla. O sea, si tú eres tan guarro como mi compañero Antonio, el cual lava la moto cuando se acuerda o cuando ha llovido, ¿por qué? Porque él gasta mucho tiempo en moto, entonces él no para en lavar la moto. Sin embargo, él siente envidia y critica mucho a mi amigo el Piti, que tiene la moto en su garaje. No la coge todo lo que él quisiera, pero como la tiene en el garaje, la tiene delante, en su piscina plegable, dice, pues ahora le echo yo un ratito. Y coge su botecito, le da con su spray, le da, y siempre la tiene limpita. ¿Qué pasa? Que cada vez que salimos en ruta, él tiene la moto, al igual que yo, evidentemente, llena de mosquitos y de mierda, de mugre, y la del Piti siempre está limpita. Y cuando el Piti termina, pues la lava y la deja otra vez perfecta. Y Antonio, nada más que termina una ruta, la guarda y luego cuando se vuelve a montar es para salir otra vez en ruta. Entonces, es suciedad por encima de la suciedad. A mí me pasa que, evidentemente, igual que todos vosotros, la moto se llena de mosquitos y yo se la voy a lavar, que precisamente mi garaje está a 2 kilómetros de mi casa, pues la lavo, le pego el manguerazo, la guardo y se ha secado por el camino, si acaso. Ha habido veces en las que yo me he entretenido porque he tenido tiempo de más y en el garaje donde la guardo, pues tengo un mueblecito de estos de plástico, donde sí que tengo bastantes productos y me entretengo y le vuelvo a dar a lo que ya está seco con limpiacristales para quitar un poco más la suciedad que se haya podido impregnar. Y sí que te doy con este rejuvenecedor, no de plástico, sino abrillantador realmente, porque y la verdad es que la moto queda preciosa, ¿no? Lo siguiente. También había una cosa que te iba a decir, que es que se me olvidó decirte, que yo, por ejemplo, cuando empiezo a lavar la moto de arriba abajo, y lo último que limpio es la parte que más se salpica de la grasa, aceite en este caso, de la moto. Por eso el trapo, cuando llega a la parte de la grasa, ya ha limpiado todo lo demás. Y luego secarlo seco con el otro trapo. Y te puedo decir que tengo más de 30 trapos de esos de microfibras aquí en casa, ¿eh? Pues esa es la clave. Usar todos los trapos que necesitas y no escatimar en ello. Yo, fíjate, la secuencia que hago es un poco de la parte más sucia hacia lo más superficial. Yo siempre empiezo por el sistema de las pinzas de freno. En los coches empiezo por las llantas, en la moto cojo mi brochita, cojo mi spray con jabón y empiezo a darle con la brochita a lo que es la pinza de freno, las botellas de la horquilla, empiezo de la parte central hacia arriba. Porque lo que es limpiar las llantas y lo que es el cuerpo de la moto, por decirlo así, depósito, los plásticos, la pantalla y demás, eso lo dejo para el final. Es un poco lo que menos cuesta hacer y esa es un poquito lo que es mi secuencia. Lo que decías de la moto de Antonio, que es sucio sobre sucio,
pues efectivamente entras ahí en un círculo vicioso en el que ya está la moto tan mal que sabes que no vale con echarle un ratito. Tienes que pegarle para dejarla en condiciones, pues tienes que pegarte tu horita o 2 horitas tranquilamente, vamos, que el tiempo se va volando. ¿Cuál es la clave? Invertir una vez en eso y luego mantener. Eso que comentabas del aceite de carnauba, pues esto es la cera de carnauba, lo que es una cera muy parecida a lo que tú le echarías al Córdoba en su día, pero ya existen tantos formatos que ya no da pereza aplicarlo. Ya no es aquello de dar cera y pulir cera, sino que lo tienes en spray, que tú lo echas una vez que está la moto limpita, seca, tú te lo echas en tu bayeta de microfibra para encerar, que tendrías una concreta para eso, le das tu capita rápida, no hay que hacer recovecos, es un poco a retrovisores, pantalla, y no te imaginas lo difícil que se lo pones a los mosquitos para que se vuelvan a pegar ahí. Entonces es un truquillo para que no se impregne. Lo que haces es como una pequeña capa de protección extra sobre el lavado, que esto se trata de eso, limpiar y proteger. Pues la protección en una moto con una cera de carnauba en spray, perfecto, con cuidado de no echarlo en las ruedas. En el caso de los coches, pues también se echan en los neumáticos ese abrillantador. En las motos no lo hagáis, pero esa capita extra lo que evita es que la suciedad se incruste, de manera que el del siguiente lavado te va a costar muy poquito pues quitar los mosquitos que se hayan quedado y, en fin, entras en esa dinámica de un lavado de mantenimiento de 15 minutillos. Ahí, mira, tengo un recuerdo, porque esto ya no lo tengo. Tenía un amigo, sigo teniendo un amigo, saludos Rufi, que su padre nos aportaba silicona líquida, una silicona que era tan densa como, por ejemplo, más densa incluso que el propio aceite. Entonces en un pulverizador no podías echarla. Pero yo tenía una esponja, la típica esponja de colchón, para que nos hagamos una idea, y la tenía en un tupper como las tuppers que tenemos de los helados, pues ahí, porque siempre estaba impregnada de esa silicona. Y yo le echaba un poquito de silicona y le daba a los neumáticos, y le daba un brillo, brillo, y además duradero, ¿eh? Sí, luego va un poco en cuestión de gustos. A mí, por ejemplo, en los neumáticos de coche no me gusta ese acabado charol, no me gusta que brille mucho. Hay un punto ahí desatinado, pero eso ya va en gustos. Todo esto tiene como grados. O sea, una vez que tú tienes tu moto limpia, encerada, pues puede terminar ahí, y siempre hay un paso más, que es el abrillantado, el pulido, ¿vale? O sea, cuando una moto pues tiene mucha guerra o es una moto que ha hecho mucho campo y demás, no te imaginas lo bien que le sienta 20 minutitos de máquina, de pulidora. Yo hace poquito a la moto que se ha comprado ahora mi pareja, una VFR 800, que hemos ido a Sevilla por ella, roja, espectacular, estoy deseando pasarle la máquina, porque la F800R que tiene en venta, que es la moto que tiene de antes, en color negro, el negro es un color muy jodido, tú sabes, que se notan todas las marquitas y demás. Pues para la hora de venderla, lo que hemos hecho ha sido hacerle un detallado completo, pasarle la máquina, hacerle un pulido y dejarlo lo que yo llamo el acabado bola de billar, una bolita número 8. Y es que da gusto verlo. O sea que, como te digo, ya no es limpio, ya no es protegido, siempre hay un nivel más. Le pasas la pulidora, varios tamaños para que se adapte a todos los recovecos. Y es que es la sensación de reestrenar una moto. O sea, el que compre la F800R tiene la sensación de que es una moto que está sin uso. O sea que así es como me gusta usar las motos y, por supuesto, cuando la compro y cuando las vendo, por dejarla en ese estado. Es posible y se puede. Hay un episodio donde yo te escuché al principio de tu podcast de Manillar y Volante, en el cual tú le hacías el mantenimiento a un señor que tenía varios coches, entre ellos un Renault 5 Copa Turbo, ¿puede ser? Sí, señor. Cuéntame un poco de eso. Pues a ver, el tema del mantenimiento, como te digo, es algo que me gusta también bastante. Yo disfruto tanto usando el coche como haciendo las revisiones. Soy partidario de, dentro de los conocimientos de cada uno, hacer lo máximo posible. Es decir, si tú
eres capaz, como todo el mundo, de hacer un cambio de aceite, nadie lo va a hacer mejor que tú. Está claro que todo el mundo tiene que comer, los talleres tienen que comer, pero dentro de tus posibilidades, si tú eres capaz o tienes hueco, que muchas veces te limita un poquito el espacio, pues si tú tienes capacidad de hacerlo tú mismo, nadie le va a poner el cariño a cuando tú aprietas el filtro, a cuando le echas tu grasita, tu poquito de aceite en la junta para que entre correctamente. Entonces, dentro de mi grupo de amigos, pues bueno, pues digamos que me encargo un poco del mantenimiento de las flotas y entre ellos pues tengo muy buenos amigos de hace muchos años que confían en mí para el tema de hacer yo los mantenimientos, pero porque conocen de mi tara, porque saben la meticulosidad, saben que no hay interés económico, no hay prisa. De hecho, les pido, cuando hacemos ese tipo de lavados o ese tipo de mantenimientos, no me hables. O sea, cuando yo estoy haciendo eso, no te voy a decir en trance, pero bueno, estoy en un estado en el que luego te cuento cómo se hace, qué he hecho, qué he usado o qué no, pero en ese momento déjame concentrarme y déjame estar a lo que hay que estar. Rememora y cuéntame ese momento, quita el que tú no sabes. Ese momento, cuñado, el que tú le dices, ¿qué estás haciendo? Quita el que tú no sabes. Yo lo hago. Pues a ver, eso es algo que se da con frecuencia. Y es que cuando tú más o menos crees que puedes controlar una materia y estás viendo que alguien no está haciendo algo de manera correcta, pues oye, yo si tengo la suficiente confianza con esa persona, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo en las salidas de moto de mis amigos, es habitual que yo me dedique a limpiarle los cascos y a quitarle los mosquitos de las viseras. O sea, hasta ese punto llegamos. Y ves a mi amiguete pues con el papel y frotando la visera tal, y ahí es que me sale innato. Espérate, por favor, espérate. Yo en mi kit de maletas va un kit de detallado básico, un kit de supervivencia. Entonces, deja de hacer eso porque es que estás rayando la visera. Quita, que yo lo hago. Y ahí saco mi brochita. Yo creo que a veces lo hacen hasta posta para que se lo haga yo. Un saludo a mi amigo Piti, que se mosquea cuando me ve sacar el pinta uñas negro para tapar los esconchones de las barras de mi moto cuando a lo mejor se cae y luego la pongo derecha, pues las barras se arañan un poco y yo cojo con mi pinta uñas y le quito los arañazos. ¿Y él qué te dice, Vampi? Que él piensa que es una mariconada y yo le digo, esa mariconada es la que tú haces cuando no te ve nadie en tu cuartillo, gorfo. Pero tú eso lo llevas en la moto. Sí, llevo, a ver, como tú has dicho lo de tu kit de reparación de emergencia, yo también tengo dos botes de limpiacristales, uno más pequeño y otro un poquito más grande, por si tengo que limpiar algo más que el casco, o cuando ha habido veces en la que aquí en el sur, cuando hay mosquitos y hay bichos, es horroroso. Hay veces que es la que tienes que parar en la ruta para limpiar el propio casco, y ya no hablamos de la visera y del faro. Luego tengo varios trapos en las maletas y luego debajo del asiento comprimido tengo los dos trapos, el de microfibra y otro que es exclusivamente para sacar las motos y sobre todo el reloj, pantalla, etcétera, porque además te lo deja totalmente polido. Te he dicho que tengo el bote de pinta uñas negro, que bueno, un bote normal, porque digo pinta uñas porque es más fácil conseguir un bote de pinta uñas en el chino que buscar un retocador negro mate de las barras de defensa de la moto, es lógico. Sí. Tengo incluso un retocador de la pintura amarillo de mi moto, que fue con el que se pintó el top case, porque yo tengo dos top case y los dos están pintados del color de la moto. El problema está en que la moto, cuando es un color que es neutro, que no es metalizado, solamente de darle el sol, aunque esté a la sombra, va despintando. Entonces ese amarillo que yo tengo no es el mismo ya, aparte de que era un bicapa y este es monocapa. Pero bueno, para algún retoquito que a lo mejor ha sufrido algún roce de la manera sobre depósito o alguna cosa así, pues le pego un retoquito. O sea que también llevo ese pequeño kit de emergencia donde hay veces incluso en las que he estado de acampada y veo la moto y digo, coño, pues voy a darle un poquito por aquí, voy a darle un poquito por aquí. Cuando me viene a dar cuenta, pues estás entretenido con ella. ¿Por qué? Porque la tienes delante. Ahora que mi garaje está, como he dicho antes, a 2 kilómetros, mi moto evidentemente no está igual de cuidada.
Hay veces en las que tengo tiempo y digo, ¿por qué no le echo yo un ratito? Y me entretengo, me pongo mis auriculares y de hecho todo el mundo recordaréis la primera, la segunda y la tercera temporada del podcast, recomendaba que escucharais el podcast cuando estabais lavando la moto. Oh, qué bueno, qué buen consejo. Sí, señor. Yo en este caso, ya te digo, prefiero que no me hablen, pero entiendo que forma parte de ese ratito de disfrute. Eso es un consejo magnífico. A mí me da muchísima envidia la gente que tiene la moto en el mismo sitio en el que vive. Me da muchísima envidia, Vampi. O sea, para mí lo ideal sería eso, vivienda unifamiliar con una toma de corriente que yo pueda enchufar ahí mis artilugios y un grifo para conectar una manguerita y es que no se puede pedir más, no se puede pedir más. Yo vivo en un piso colmena, tengo todo mi parque móvil está distribuido por varias plazas de garaje, voy haciendo mis rondas para, pues eso, para ver cómo está una, cómo está la otra y tal, pero es eso, cuando veo, pues oye, alguna casa de algún amiguete o pues alguna casa rural de esta que vamos los fines de semana y dices, joder, si es que yo aquí sería feliz, es así. ¿Con qué moto te defines como motero? Ostras, pues es que es muy difícil decirte una, porque soy muy promiscuo y a lo largo de mi vida he pasado por muchos conceptos de moto. Suso, quizá ¿tu primera moto? Mi primera moto es una Suzuki DR Big de 50. ¿Color? Amarilla. Ostras, de las pocas, ¿eh? Porque normalmente todo el mundo compraba el azul. La tengo todavía, Vampi. Esa moto he tenido la suerte de poder mantenerla en el garaje. Está en el corral desmontada por piezas, pero está completa. Y es un proyecto muy bonito que tengo pensado para restaurar y que sea la primera moto de mi hijo mayor. Calla, que yo sigo teniendo mi RV50 y ese también era un proyecto de mi hijo mayor. Mi hijo mayor al final se ha comprado el coche y nunca ha querido saber nada de motos, que por otro lado lo agradezco, porque igual si lo enveneno con Narrieju, termina sacándose el carnet y yo sufriendo porque vaya por ahí haciendo el loco con otros cafres como él. Qué difícil es el tema de la paternidad y la moto, ¿eh? Yo no sé en tu caso, pero yo en mi caso fui el primero de mi estirpe. En mi casa nadie había tenido moto. Yo no sé de dónde me viene. Me imagino que era del gusto que me daba montar en bici, pues el poder hacer rutas más lejos, con mayor autonomía y, por qué no decirlo, más rápido, pues al final desembocó en que con 16 años llegó una furgoneta allí a un pueblecito de la serranía de Gredos, en Ávila, y ahí llegó mi Suzuki DR Big. Yo con esa moto tengo unos recuerdos increíbles. Y fíjate, hace poco estuve haciendo una prueba para Suzuki, que nos dejaron unas motos, una Substrom 800DE, en concreto la que me tocó a mí era amarilla, y te puedes creer lo que es la mente. La sombra que proyectaba, como también tenía el pico pato, la sombra que proyectaba me recordó, pero vamos, inmediatamente a mis 16 años y a lo que veía yo cuando iba montado en mi DR Big. O sea que es la evolución natural de esa moto, solo que, pues, yo tengo unos kilos más y soy un poquito más alto, y esa moto también tenía unos kilitos más y algunos caballos extra. Pero esa sensación de tener el mismo concepto en el mismo color de moto me resultó maravilloso. Y joder, la verdad es que me ha gustado muchísimo esa moto. Ahora tenemos para probar una 1050, una V-Strom 1050 Tech, que también un mesecito así la voy a tener, y joder, me parece formidable. O sea que muy bien por Suzuki, por la gama de la V-Strom, porque recupera mucho el concepto original. Me está gustando muchísimo. Dentro de que lleva innovación, lleva Quick Shift, lleva pantalla de color y tal, me gusta el concepto. Me he sentido identificado con mi primera moto trail, sinceramente. 16.000 euros, ¿eh? No es dinero para una 1050. No es dinero, pero es que la 800
no sé si está justificado, Vampi, el extra de dinero entre la 800 y la 1050. Porque es que la 800 la tienes en 8.000 euros, 7.000 y pico. Y de verdad que sobra moto por todos lados. Tiene bajos, tiene medios, tiene altos. No sé. Está claro que es una 1000, es más moto. Pero joder, me parece tan buena elección, esa mezcla tan buena en la 800, que no sé si tuviera que elegir una de ellas, si me iría a la 1050, sinceramente. No veo esa diferencia de dinero en base a lo que te puede dar. Hombre, yo, por ejemplo, bajo mi punto de vista, es porque por el dinero que... Por ejemplo, a ver, mi DR 50, que es la rubia, la F800, que costó 10.400 euros, te estoy hablando de 2008, ¿vale? Ahora creo que te compras un 850 o te compras un 900 por esos 16.000 euros. Coño, por 16.000 euros te compras una 1050, no te vas a un 800 de BMW. ¿Qué pasa? Que el estatus, pues, de la gente dice, coño, BMW. No, vete a la moto que económicamente tú puedas pagar. Que la puedas pagar, me vengo a referir. Evidentemente, ninguno de estos mortales podemos pagarlas del tirón. La pagamos a plazo y sobre todo con el SELE, que te engancha y te embauca. Que esa es otra. Pero hay un refrán que yo he dicho hace poco, que lo escuché precisamente de un amigo, que si compras algo a plazo es porque está por encima de tus posibilidades. Y no me vengo a referir ni a un coche ni a una moto. Estamos hablando de una lavadora, un televisor, algo que se puede pagar realmente del tirón. Pero si lo tienes que comprar a plazos es porque estás por encima de tus posibilidades. Entonces, volviendo a la forma en la que, siendo un tieso como yo soy, yo no me compraría... A ver, a lo mejor me compro una Vogue, o me compro una Zontes, o me compro, yo qué sé... Pero eso en caso de que tuvieras, y perdóname que te interrumpa, en caso de que tuvieras que comprarte una moto nueva. Porque si ahora por el dinero que cuesta una Vogue o una Zontes, tienes opciones maravillosas de motos que tienen ya unos añitos y que te van a dar, yo creo que hasta incluso un mejor resultado. Estamos hablando en el hipotético caso de que pudiera comprarme una moto y yo no tuviese ninguna moto, sabiendo lo que sé ahora mismo. Evidentemente, viendo el resultado que tengo con la rubia, no volvería a comprarme una moto nueva. Primero porque, a ver, sí me la compraría nueva. He probado una moto nueva, he probado varias motos y digo, coño, la tecnología que hay detrás de esta, el saber que es una moto que es fiable, que todo es nuevo, que todo es suave, que todo es blandito, que no tiene holguras, ni ruidos, ni todo está en su sitio. Me vengo a referir. Evidentemente la mía tiene sus 120 y tantos mil kilómetros y tiene esas carencias, ¿no? Esas pequeñas holguras, esos desgastes. No es una moto nueva, es una moto vieja y que precisamente ahora mismo está en stand-by en el garaje por tieso, no por problemas endémicos que tenga. Todas las motos tienen problemas endémicos, todas las motos se hacen viejas. Tú nunca puedes valorar tener una moto eternamente joven. Bueno, en el caso de Suso, que a lo mejor la tiene siempre limpita y encerada, igual sí, rejuvenece incluso como tu F800R con la cual te vas a deshacer de ella. Pero sabiendo lo que yo sé, yo voy a seguir manteniendo mi moto, porque siempre me va a costar más barato de comprarme una moto nueva. Pero si pudiese comprarme o tuviese que comprarme una moto nueva, pasaría seguramente por Suzuki. Porque no me gusta pasar con los concesionarios precisamente por eso, pero tuve que pasar por este concesionario que es Suzuki Triumph para un repuesto de un puño de mi amigo Gonzalo y ya empiezo a mirar y veo los precios y veo las motos y digo, coño, pues ni tan mal, ¿no? Pero el problema es probarla también. Como las ¿Y qué sería, Vampi? ¿Qué sería? ¿Qué Suzuki sería? La 1050 por precio, teniendo esos 16.000 euros, pero te vuelvo a decir lo mismo que tú estás diciendo, la 800 con el motor bicilíndrico que tiene muy buena pinta y por 8 o 9.000 euros, porque luego súmale también que es un seguro, que hay que equiparla con maletas, etcétera, pues dependiendo del uso que tú le vayas a dar. Yo necesito mínimo mis 2 maletas laterales. A lo mejor tengo que ir prescindiendo de él porque llevaría mi baúl mi maleta rulo de 60 litros. Pero cuando te vienes a dar cuenta siempre tienes unos 1.000 eurillos más invertidos en la moto. Aparte luego, los concesionarios, la marca no es tonta y siempre te vende el extra de, si lo quieres con tal y tal, el extra tal. Y al final pues vas pasando por el aro y ¿qué pasa? Por el caso, por ejemplo, de la BMW, desde 24.000 euros y cuando terminas pagándola, si te vas a la serie 719, has pagado una moto de 32.000 euros perfectamente. Yo me veo tan lejos, pero no sé, ni siquiera usando el plan Select, financiando tal, me veo tan lejos de
de una moto nueva como moto para mí, para uso personal. Y si tuviera que elegir alguna, de verdad que la gama de Suzuki, la V-Strom, me está pareciendo una auténtica barbaridad. Sencillas, fiables, porque, joder, están saliendo de maravilla. No sé, la verdad que a mí me ha sorprendido. Y ya te digo, sobre todo que me toca la patata porque me recuerda a esa moto en la que yo llevaba en la mochila la gasolina, macho. Es que piensas las cosas que hacíamos cuando teníamos menos años y me visualizo en la DR Big, que me quedaba sin gasolina ya a tomar por saco del pueblo. Yo llevaba una mochila con 2 botellas de Coca-Cola de 2 litros y ahí ampliaba la autonomía, o sea, era la autonomía extendida. Y, joder, eran tantos buenos momentos de libertad. Me preguntaban, ¿la moto con la que me identifico? Pues a día de hoy estoy enamorado de mi RT 1150. De verdad. Me aporta tanto, me da tanta tranquilidad, tanta autonomía, tanta serenidad. Me lleva a tantos sitios, me ha llevado a tantos sitios, me trae tan buenos recuerdos que si tuviera que elegir de todas las que he tenido, andaría ahí con una RD04, con una Africa Twin, una 7,5 que tuve también hace añitos, pero quizá la BMW R1150 RT. Sí. ¿Tienes una 1150 RT doble encendido? Esas son del 2003, la mía del 2002, un añito anterior. Es encendido simple. Vale, tiene también servofreno, ¿no? Tiene servofreno, sí señor. Eso fue un coñazo en su día, ¿eh? Eso fue un coñazo que tiene una solución tan sencilla como ser escrupuloso en el mantenimiento. Bumpy. Hay que cambiar el líquido de frenos. O sea, todas esas unidades de ABS, ¿qué tal? No digo que no haya habido pues cierto mal endémico, porque casi todas fallaban solo de eso. Es que es el talón de Aquiles que tiene esa moto. Corregido, haciendo un mantenimiento escrupuloso, yo lo cambio todos los años. Es un sistema, pues ya sabes, que es dual, frenas adelante y atrás, tiene unos servomotores dentro de la unidad del ABS que con el uso pues generan cierta carbonilla, que los contactos pues al final se ensucian y bueno, pues genera como un barrillo que provoca al final la avería. Haciendo un mantenimiento escrupuloso, yo lo hago todos los años. De los 2 sistemas del líquido de frenos, no sé, confío en que la solución es la prevención. Y con eso te quitas el fallo. Me gusta mucho esa moto, ¿eh? De hecho, tenía uno de esos faros míticos que tenían con la luz de posición pequeñita. Me recordaba mucho las RT primeras, las K1200, perdón, las K100 RT y K100... Y había otro modelo que cambiaba... La LT, exactamente, la RT y la LT, exactamente. Cambiaba los intermitentes, que uno estaba en el faro y otro estaba en el carenado y pocos más cambios. Pero se tenía ese faro emblemático que era el faro y luego encima tenía un pequeño farito con una sola bombilla en el centro que te decía, esto es una RT, esto es una moto ya gorda. Mi tío, que ya hice un podcast con él en su día, tuvo esa moto y para mí fue la primera moto que yo conocí de BMW. Entonces, es esa imagen mental que tengo de él metiendo la llave dentro del hueco de la llave y luego la llave se giraba y se convertía en un botón donde tú girabas ese botón para poder arrancarla como si fuese un coche, para mí fue flipante. Y cuando lo vi coger el embrague, me dice, mira lo que hace la pata de cabra, ¡pum! Y se recoge con el embrague, yo lo flipé. Para mí eso fue una máquina del espacio, una nave espacial realmente. Me puso la radio y digo, hostia, esto es flipante, una moto con radio. Sí, señor. Pues fíjate que es lo que hablábamos al principio. Es esa época en la que BMW hacía unos motarrones de la leche. Y era Made in West Germany, ¿sabes? Era, pues eso, hecho en Alemania, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero era personal. Era, pues eso, tú sabías que eran motos, pues que si le hacías un mantenimiento adecuado, tenías moto para toda la vida. Y de hecho se demuestran. Yo he tenido una K100 de 1983 que la cambié por una K1200 GT y me acuerdo muchísimo de esa K100.
funcionaba todo perfecto, moto durita, era un motor de coche de origen Peugeot. O sea, el motor de las K, pues era eso, era un motor, un tetracilíndrico en línea, acostado, tumbado, muy particular, con su cardan, no sé, son motos que cada una es tan diferente que si tuviera que elegir, elijo la RT, pero he tenido la suerte pues de probar muchos conceptos y de asociar un poco cada concepto a una época de mi vida. He pasado por trail, he pasado por turismo puro, he pasado por sport turismo, he pasado por moto de cross y dentro de poco llegaré a las custom. Aún no. Se me ha caído un mito. Pero escucha, ¿sabes lo que quiero? No quiero vender, quiero mantener. O sea, cuesta muchísimo y me recorto de muchísimas cosas. Pero yo, a día de hoy, digo siempre 3 motos y media. 3 motos y media porque la otra media es con la que voy a currar, que es un scooter, un Piaggio XEVO de 400. Algunos no lo consideran moto. Joder, me he hecho buenas rutas con ese scooter, de verdad. Pues mis 3 motos y media. Y lo que quiero es ampliar. Cada etapa de mi vida, pues de los 20 a los 30, eran las deportivas. Ahí tengo la CBR 1000F de 1993, que me sigue poniendo los pelos de punta. 135 caballos sin ningún tipo de ayuda. Eres tú abrazado a un cohete. Yo que mido 1,91, pues es una moto en la que voy cómodo. Es una Sport Turismo, pero con mucha cantidad de Sport. Una moto muy larga, muy pesada, pero que un tío grande la lleva más o menos con solvencia. Y a día de hoy esa moto me da unas alegrías. O sea, ahí no hay maletas. Ahí es para un sábado que yo quiero salir y envenenarme un poquito. Joder, me sigue cubriendo la necesidad 100%. No me planteo venderla. Entonces, hoy día están súper baratas, Bumpy. Es que por 1.500 euros, por 2.000 euros, tienes toda una Honda CBR 1000F. El problema, amigo mío, es que, ojo, que me encanta, ¿eh? Que de hecho yo la he probado. De hecho, he probado la misma que tienes tú, la blanca y azul, y otra en negra y no me acuerdo de negra y roja, creo que era. Y una la probé de piloto solo, que eso ya es una ventaja, porque el copiloto, o sea, el dueño no me la quería dejar, pero lo convencí. Fueron nada, 30 minutos, no fueron más. Y la otra fui de copiloto. En la que fui de copiloto, la aguja se pone arriba del todo y arriba del todo te marca 200 kilómetros por hora. Eso solamente lo sabemos los que la han montado en la moto. A 200 kilómetros por hora yo iba con un casco medio huevo que terminó siendo un sombrero para atrás, con un montón de lagrimillas que me salen de aquí hasta que me llegaban hasta las orejas y una camisa que yo llevaba que le faltaban 2 botones. Aquello hizo efecto paraguas, paracaídas y se me rompieron 2 botones. O sea, 200 kilómetros por hora una moto de verdad. ¿Qué pasa? A mí, una de las motos que también me encantaría tener, que también la tuvo mi tío precisamente, fue la Paneuropea, la ST1100. Me encanta. Y las hay baratas, las hay por 2.000-3.000 euros y por 2.000, 3.000 eurillos. Lo que pasa es que hay que ver también el mantenimiento que han tenido y el mantenimiento que hay que hacerle, porque tú cuando compras una moto no es lo que le hayan hecho, es lo que haya que hacerle, porque a lo mejor el dueño no le ha hecho nunca suspensiones. Solamente le ha hecho retenes y poco más. Entonces a lo mejor hay que rehacer suspensiones o hay que adaptarlas a la actualidad. Por ejemplo, las pastillas de freno. Las pastillas de freno de antes no son los mismos componentes con los que se fabrican ahora. Y a lo mejor tiene componentes de tú vas a saber qué año y compras una buena pastilla de freno por 38 euros, que no las hay tan caras, y resulta que la moto ha ganado un montón. Entonces, haciéndole poquitas cosas, pero haciéndole realmente las cosas que hay que hacerle, como tú mismo has dicho, con tu GS 1150, pues tienes una motaza para toda la vida. Pues así es. Y depende un poco de la intención con la que compres esa moto. Porque es verdad que tampoco tienes que hacerle todo de golpe. Está claro que a nivel de seguridad, pues oye, pastillas de freno, que la moto frene, que esté el líquido de frenos, que esté seguro. Pero luego, poco a poco, si la intención es quedarte
Yo, por ejemplo, la CBR 1000F es una moto que me quiero quedar para siempre. Y la RT 1150 me la quiero quedar para siempre. Entonces, no las he puesto al día todo de golpe. He ido poquito a poco. Pues oye, sobre todo cuando tienes varias, pues tienes que diversificar un poquito dónde pegan los tiros. Entonces, a lo largo de un poquito establecer prioridades y decir, pues mira, este año a la CBR le tengo que restaurar las pinzas, que es algo que le he hecho este año. Teníamos la primera quedada de Madrid All School, que fuimos al circuito del Jarama, y rodar en el circuito del Jarama con la CBR es de las mejores cosas que he hecho en los últimos años en moto. Es tan diferente a rodar en coche, te implica tanto, tienes que formar parte de esa jugada. Me lo pasé de maravilla. ¿Qué pasa? Que tienes que entrar con un mínimo de solvencia, con neumáticos al día y con unas pinzas de freno que yo tenía cristalizadas, que eran suficientes para salir a dar una vueltecita, pero cuando vas a exigir un poquito más, pues oye, era seguridad 100%. Pues este año se ha quedado hechas las 3 pinzas de freno, restauradas, hechas por completo, con su líquido de frenos. El año que viene, pues a lo mejor le hago la suspensión, aunque no lo necesita todavía, pero bueno, es invertir poco a poco en motos que te quieres quedar, no son para hacer negocio. Si tú lo que quieres es comprar, vender, sacar una tajadita de aquí y tal, pues obviamente no te vas a preocupar en esas cosas. Pero cuando son motos emocionales que quieres que formen parte de tu vida, es un poco el proyecto que yo tengo. Recuperar una trail, que es un poco lo que me falta ahora, porque mi época de los 30 a los 40 fue trail en estado puro, Bumpy. Yo ahí tenía otra 1150, una GS, el acabado Adventure. Con esa moto he viajado muchísimo. Culatas de titanio, llantas de titanio. Culatas de titanio, llantas de titanio. Sí, señor. Además me la compré en pleno auge del Long Way Round de Charlie y de Iwan McGregor. Bueno, pues era la moto con la que hicieron la primera vuelta al mundo. Y me marcó ese documental, estuve buscando una, la encontré y jugábamos a ser aventureros. Cuenta la leyenda que si cierras los ojos puedes escuchar llorar al técnico de KTM que decidió no mandarle la KTM. Pues te digo una cosa, que tiene motivos para llorar, ¿eh? Tiene motivos para llorar, porque eso fue un pelotazo espectacular, eso fue la leche. Pues ya con esa moto también, entre los 30 y los 40... pues he viajado por Europa, me hice la Estela Alpina Internacional, me fui a Turín por pistas. Es una moto que yo he usado para hacer campo, que es una moto que la gente no salía, pero te pierdes el 80% de lo que puede hacer esa moto, que por carretera va genial. Pero tú le pones tus TKC, le pones unas rueditas de tacos, le quitas las maletas y ahí está la moto, con su suspensión un poquito más alta y en manos de alguien que más o menos la sepa manejar y que tenga cuerpo para meterte por un berenjenal, vamos a llamarlo así, que pueda remar bien y que te ayude. Es una moto que yo he hecho cursos de enduro con esa moto. No sé, me trae tan buenos recuerdos y de hecho en 2009 fundé, que todavía está en activo y me estás trayendo unos recuerdos de la leche, Bumpy, el Club Maxi Trail España, macho, que sigue en activo. Pues el Club Maxi Trail España, yo soy presidente en activo y fundador, sí, Moto Trail, que me dan cera por todos los lados. Hostia, tío, yo recuerdo ese club cuando yo entré, o sea, cuando yo me compré la 800, estaba en el CTA, en el Club Trail de Andalucía, estaba en el Maxi Trail y estaba en el foro BMW Motos, la parte trail también, que era archiconocida. Hostia, tío, yo estoy hablando con el fundador del club. Y presidente en activo, ojo, que me dan cera porque no tengo Moto Trail, pero seguimos haciendo Maxi Trail Event, que es un evento que se hacía de manera anual, y yo voy en la variante de asfalto y se ríen de mí. Pero antes o después volveré a tener una trail intentando mantener las que tengo ahora, Bumpy. ¿Qué Moto Trail te comprarías ahora de Old School? Pues fíjate, me arrepiento mucho de haber vendido la GS, pero quizá por lo emocional, porque hice muchos kilómetros. En esa época yo le hacía unos 30.000 kilómetros al año a esa moto. Tengo muy buenos recuerdos, pero a día de hoy compraría algo más ligerito
y tiraría, fíjate, por una KLE 500. Esa sería mi elección a día de hoy. Esa lleva el motor de la Vulcan 500, 2 cilindros, 2 carburadores. Sí, señor. Y lleva 2 tubos de escape. Sí, señor. Tiene la estética noventera que me encanta, tiene una altura libre al suelo más que decente, tiene su bicilíndrico para poder hacerte tus tramos de enlace por carretera con solvencia, y cuando la cosa se pone marrón, pues puedes meterte en tus historietas y salir más o menos airoso. Esa sería mi elección. Yo pensé que me ibas a tirar por una moto que me encantaría tener. Hay muy poquitas unidades, que estén en condiciones, me refiero. Pero también es verdad que quien la tiene la conserva bastante bien. La Suzuki DR-Vic 800S. Pues un clasicazo, un pucherazo de 800, un monocilíndrico con las primeras tenían arranque a patada, un puchero que te parte la tibia como no hagas bien las cosas. Pues fíjate, esa moto corrió el Dakar, tengo recuerdos maravillosos y tengo la suerte de ver casi con mucha frecuencia en las instalaciones de Rapid Moto. Tengo la suerte de ver esa moto exacta, la 800 que corrió el Dakar, que pertenece a Suzuki a día de hoy, y la veo cuando vamos a recoger algunas motos de estas para hacer pruebas y tal, pues tengo la suerte de poder verla y es una moto que me encanta. Pero fíjate, nunca me ha dado por... Teniendo yo mi DR-Vic de 50, la faceta de DR-Vic la tengo cubierta. ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, tengo una añoranza y un recuerdo de Joaquín Riquelme, hijo del dueño de un taller de Yape Pintura. Luego lo heredó él. Y él compró esta moto y la pintó. Cuando en aquel entonces nadie decía virguerías con la pintura. Me vengo a referir. En aquel entonces los coches no eran amarillos o blancos. Eran beige, color arena, colores muy raros, ¿no? Pues se compró la Suzuki y la pintó en negro metalizado, pero con un perlado brillante que tú la veías al sol, y era flipante la moto porque era negra entera con ese brillo que tenía, y los 2 escapes que son negros pero tienen una parte que es cromada, que son los protectores que lleva. La moto en mi mente, en mi imaginación, es una pasada. Evidentemente luego me monto en ella igual se desvanecen mis argumentos, porque digo, vaya cacharro, vaya perlazo que lleva esto, porque de hecho dicen que es el motor de monocilíndrico más grande de la historia. Sí, había por ahí unas anclas también con un pucherazo grande, pero un 800 de este tipo pues tiene unas sensaciones, tiene un sonido particular que desde luego sería una moto muy digna para volver a tener en el garaje. Pero este tipo de moto, Bumpy, es el que a mí me motiva. O sea, yo estoy hablando contigo y es que tengo la sonrisa en la cara, porque es el tipo de moto que buscaría. O sea, tú me dices, ¿qué moto trail? Joder, me voy del 2000 para atrás, sin duda. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿conoces el canal de YouTube de mi amigo Esteban, el Galponero? Sí, claro, con el Galponero coincidí en la primera quedada Old School Madrid en el Jarama. Exacto, por eso te lo iba a comentar, porque seguro que has coincidido con él. Este también tú y yo con él, creo que haríamos un episodio muy chulo, pero luego me costaría mucho trabajo editarlo, porque empezáis los dos a hablar de que si la Ducati 798, la 748, empezamos a hablar de Old School y tiraríamos un buen rato. No hay fin. Esteban es una enciclopedia y lo vive. No sé si conoces también a Freddy, a Lóstrego. Sí, de hecho está pendiente un episodio con ellos dos. Lo que pasa es que coincidan los dos es complicado. Aparte de Lóstrego. Es complicado. Lóstrego es una persona específica, me vengo a referir. Él tiene un formato que es el de YouTube, donde pone una cámara, él está hablando y la cámara no se mueve. Entonces el formato podcast es algo que tengo que Esteban me está haciendo de becario y lo tiene convencido. Lo que pasa que ya te digo que el tema de las agendas es complicado. Si es contigo, mamón, que llevo, ¿cuántos? 2 años, 3 años llevamos intentando 2 años, Bumpy, tío. 2 años, macho. Bueno. Pero bueno, han sido unos años un poquito ahí convulsos en lo personal y tenía que llegar el día. De verdad que me lo estoy pasando de maravilla. Estoy totalmente de acuerdo de que era cuestión de agenda, se lo digo a todo el mundo, que no puedo, que tengo de viaje, no sé qué, no te preocupes, que esto es cuestión de agenda, siempre y cuando queramos y haya feeling, que tú y yo ya tenemos feeling desde hace tiempo, porque además te lo dije, te empecé a tirar la caña con cositas que yo he visto, cositas que yo sé de ti,
Pues Sí. luego tú escuchas el podcast de Estado Civil Motero, evidentemente ya estaba más que acertado. Y cuando has entrado en el grupo de Telegram, digo, ya te cogí. Ya de aquí Lo no te bueno es escapas. que he entrado hoy en el grupo de Telegram y hoy por la noche estamos grabando el Estado Civil Motero. ¿Por Claro. qué? Porque queremos, porque es algo que teníamos pendiente, porque es algo que nos apetecía hacer y la vida pues al final nos ha puesto pues en el camino para hacerlo hoy. Oye, Suso, si quisiéramos echarle un vistazo a tus cacharros o las cositas que has tenido, que vayas teniendo, que vayas viendo, ¿hay algún canal de YouTube, algún Instagram, algún Facebook, algún sitio donde publiques tus cacharrillos? Pues fíjate, he tenido, y todavía sigue en activo, un canal de YouTube, pero más enfocado a los coches. Alguna entrada en la estándar, la presentación de alguno de los Porsches, pero quizá donde estoy más activo es en el perfil de Instagram. Ahí es donde publico pues, en las historias diarias un poquito las motos que voy probando, las rutillas que vamos haciendo y sobre todo últimamente la preparación de una de las mejores rutas, y me vas a permitir que meta la cuña, porque el año pasado fue la primera vez que acudí a la Black Bee Alcarria. Esto es una ruta, una Mystery Rider, que se hace a primeros de junio. Y para mí, hasta la fecha, Guadalajara había sido una zona de tránsito, algo para llegar a Barcelona, es decir, una zona de paso. Normalmente he salido pues, por la Sierra de Madrid, muchísimo Ávila, pero Guadalajara no lo había yo investigado. ¿Qué pasa? Que acudo a la Black Bee Alcarria de 2023 y me quedo enamorado de la tierra. Me parece increíble las rutas que hay ahí, Vampi. Es como tú dices, pero ¿cómo puede haber esto en Guadalajara? ¿Cómo puedes pasar de este campo de cultivo a estos cañones, Peralejo de las Truchas, no sé, zonas que dices, qué barbaridad? Si es que quiero pararme y echar una foto, y lo bueno es que puedes hacerlo. Así que este año, que me vuelvo a apuntar, como me he metido mucho en lo que es la organización de la prueba, formo parte del staff, voy a ser la moto escoba para los que elijan la ruta de 700. Yo voy a ir el último. Y joder, de verdad, creo que es de ley poner en relieve rutas, paisajes que tenemos muy cerca de casa y que a veces nos vamos a los Alpes pensando que ahí están los destinos buenos o no sé, las experiencias potentes, y cerquita de casa, en un radio de 100 kilómetros, tenemos cosas que es que dices, joder, ¿cómo puede ser que yo lleve 22 años montando en moto y hasta el 2023 no he descubierto los 700 kilómetros seguidos más espectaculares que he montado yo en mi vida, Vampi? Así te lo digo. Por culpa de o gracias a. Lo hemos hablado antes fuera del micrófono, pero reconócelo, por culpa de o gracias a. Sí, por culpa de o gracias a. De hecho, pues lo podemos decir, ¿eh? La persona que organiza esta ruta, que se llama Megan, pues es mi pareja. Entonces tengo la gran suerte de poder disfrutar con ella lo que es nuestra pasión, que es salir y montar en moto. Es una ruta que se hace desde el cariño, desde la generosidad, de compartir todo ese no sé, todo ese elenco de paisajes, y de verdad que se lo recomiendo a todo el mundo. Es más, hoy, cuando me he enterado de que íbamos a grabar el podcast, como todavía están abiertas las inscripciones, le he dicho, genérame un código de descuento para los oyentes de Estado Civil Motero. Así que, si quieres, lo lanzamos. Sí, por mí ya sabes que yo siempre estoy dispuesto a colaborar con todo aquel que pase por el podcast, evidentemente, porque es lo menos que puedo hacer, ¿no? Yo, evidentemente, no me llevo nada, porque no quiero tampoco llevarme nada, aparte que me pilla un poquillo lejos, pero tiene mi apoyo, tiene mi ayuda, y de hecho, ya te digo que tanto en las redes sociales como, por ejemplo, desde el mismo grupo de Telegram, pues si quieres darle promoción y bombo, tienes mi permiso. Pues muchísimas gracias.
La página es www.blackvialcarria.com y para todos los oyentes de Estado Civil Motero, con el código de descuento BAMPI tenéis un 10% de la inscripción, pues simplemente por venir de parte del crack que es el tío Bampi. Bájame del pedestal que luego engordo 10 kilos más. Escucha, no es fácil conseguir un código de descuento, ¿eh? Así que con el código BAMPI, para los que se quieran inscribir, pues lo pueden hacer y tienen ahí un detallito, un 10% de descuento por venir de tu parte, ¿vale? Vamos a ir recortando este episodio, se nos hace tarde, de aquí las gallinas están cacareando y dándonos los buenos días, pero la pregunta del millón, tío, ¿qué tal te lo has pasado? Pues mira, si te digo bien, me quedo corto. ¿Por qué? Porque aparte de que es una charla de motos, que es de lo que nos gusta, me has desbloqueado muchos recuerdos, Bampi, de verdad. Me has desbloqueado recuerdos de mi adolescencia, recuerdos de mis viajes, recuerdos de algunas de las motos que más me han marcado. Recuerdo de mis pasiones como son el mantenimiento y la conservación, la limpieza. Cómo limpiaba yo la moto de canijo, cómo limpiaba la bici allí en el pilón del pueblo. Eso es impagable. Entonces yo te agradezco muchísimo este rato porque lo que podía ser un día de rutina entre semana, pues se ha convertido, macho, como si estuviera rodando. De verdad, es lo más parecido a salir a dar una vuelta en moto contigo. Así que te lo agradezco enormemente. No me dé las gracias, amigo mío, porque para mí ha sido un honor traer al Manillar y Volante al podcast de Estado Civil Motero. Hacía tiempo que llevaba detrás tuya. Con Gerardo le estuve diciendo, oye, ¿tú de las motos qué tal? Dice, yo con los coches cojos me llevo muy mal. Es verdad, lo llaman los coches cojos. Sí, señor. Y fue allí precisamente donde te conocí. Entonces, la verdad que ellos están últimamente muy parados, no sé por qué, habrá que pegarles a lo mejor un empujoncito. Y yo alguna que otra vez me hubiera encantado traer a Gerardo, porque Gerardo tiene un humor muy peculiar y a lo mejor aquí igual se lo pasaría guay, pero por cierto, también recomiendo este podcast porque ha hecho cositas como por ejemplo los viajes cuando va a la isla de, perdón, no a la isla de Man, sino a Le Mans. Cuando cuenta sus viajes, pues la verdad es que me encanta porque me traslada a esos sitios. Y yo en su día le dije, oye, vamos a hablar un rato de la isla de, perdón, vuelvo a decir la isla de Man porque lo confundo. El circuito de Le Mans. Dice, yo sí, pero eso es aquellos de coche. Y yo con las motos, los coches cojos me llevo muy mal. Pues fíjate, el año pasado, 2023, tuve el honor de compartir viaje a las 24 horas de Le Mans con Carlos, con Gerardo. Lo pasamos de maravilla y es una experiencia, la verdad que complementa mucho la parte de los coches y es algo que hay que hacer una vez en la vida. Igual que viajar a la isla de Man, claro que sí. Sí, de esta cosa que yo tengo pendiente el día que sea rico, evidentemente. Como buen tieso que soy, me conformo con, de momento, gastar podcast como si no costara y los pocos kilómetros que se pueda hacer con la rubia, que tampoco son tan pocos. En fin, querido Suso, para despedirme, decirte que, pues te vuelvo a decir, que ha sido un placer y un honor que pases por aquí. Me gustaría decirte que tienes las puertas abiertas para pasar por aquí cuando quieras volver a pasar. Me gustaría traer a Megan al podcast de Estado Civil Motero para que también nos cuente trapos sucios. Si es que tiene trapos sucios, Suso. Hombre, por supuesto. Bueno, trapos sucios cuando termino de limpiar, pero me gusta lavar los trapos sucios en casa. Muy bien, tío, lo dicho. Nos vemos en el futuro. O sea, como yo también suelo decir, si no nos vemos en la carretera, nos vemos en los bares. Un placer, de verdad, y me lo he pasado de maravilla. Hablo con Megan y seguro que la tienes por aquí prontito, claro que sí. Ay. Ahora sí te veo. No hace falta que te peine, Golfo. Espérate, que soy muy cuco, joder. Ahí. Voy para allá. Tranquilo. Te dejo en el salón solito, pórtate bien. No te preocupes. No serás la primera y la última que me dice estas cosas. La cacharrería. Me da mucho ruido, me voy a despertar a los niños y la liamos parda.
Bueno, lo peor que puede pasar es que aparezca un niño por aquí de imprevisto. No hay problema, ni me va a preocupar siempre que sea mío. No te preocupes porque yo, como es luego tengo que editarlo, pues yo lo puedo editar todos los cortes y pega, no te preocupes. Me cago en 10, tío. ¿Pero te puedes creer que esto pasa, Vampi, tío? No me lo puedo creer. Me está dando envidia. Bueno, puta pues, envidia. Escúchame, increíble. Increíble. Yo lo digo, en esta temporada del podcast de hacer. Qué cabrón. Qué buena esa, ¿eh? Un montón. Porque claro, es que te explico. Episodio guapo en el que yo no te conocí en ese episodio, pero eso ya hablaremos de esto ahora. ¿Empezamos ya a grabar o no? Joder, cuando quieras. Llevamos 28 minutos. Es que yo he empezado a grabar desde el principio. Pues... Así como la toma pasa. O sea, no te preocupes que yo luego edito y solamente se queda la parte que tú y yo nos interesa, que es hablar de moto. Hoy vamos a hablar de motos y de coche. Sí, lo que quieras. Bueno. Es raro, Qué tío. putada. Te toca editar, tío. Bueno, escúchame, que me dieran €1. Si me dieran €1 por cada vez que... Ya tendría yo un micrófono nuevo, hombre. O sea, eso. ¿Tú has visto lo preocupado que yo estoy? Chaval, ¿con quién te crees que estás hablando? Hostia, el caso es que ahora te veo mejor, macho. ¿Sabes por qué me he puesto guapo? ¿Te jode? Acabas de ganar 4K ahora mismo. Si fuera tan fácil ganar... Escúchame, no he ganado 4K. He ganado 40. ¡Ole! Tío. Porque ya llevamos 46 minutos de este episodio sin contar luego lo que sacaré de la otra Coitus Interruptus. Un abrazo, campeón. Estamos en contacto. Un abrazo enorme y muchísimas gracias, Pampi. Gracias a ti, campeón. Por fin. Cuídate. Por fin. Hasta luego. Claro que sí, tenía que ser así. Un abrazo. Chao.